Bueno, buenas tardes. Vamos a ver un tema también muy interesante en el campo de la pedagogía y la educación social, y que tiene que ver particularmente con un tema que hace a las cuestiones específicas también del educador social. Vamos a ver también un punto que tiene que ver con el tema de las discapacidades. ¿Sí? Uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver esto con los temas en el campo de la educación social? En principio, sí tiene que ver, porque estamos hablando también de que en el abordaje de las cuestiones del educador social está el trabajo de la prevención, pero la mirada que se hace sobre la discapacidad también puede ser pensada en términos de las lecturas que uno realiza cuando hablamos de salud mental. ¿Sí? Tenemos que decir en líneas generales que a lo largo del tiempo la discapacidad ha ido cambiando de acuerdo a los valores vigentes de esa sociedad en un momento histórico determinado, digamos, ¿no? Nosotros en el campo de la educación social tenemos que mirarlo siempre desde el lugar de los derechos humanos, digamos, ¿no? El eje central es la integración y no la exclusión, ¿sí? Vamos a ver que hay tres modelos muy marcados a lo largo histórico que parecen evolucionados, pero en realidad se interactúan entre sí. Y esto también nos permite entender desde qué lugar nosotros como educadores sociales tenemos que focalizar, digamos, ¿no? Hay un modelo llamado de prescindencia, un modelo rehabilitador y un modelo social de discapacidad, ¿sí? Siempre se ha pensado, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad, que la discapacidad es un problema que viene de tantos años, inclusive con la historia de la humanidad, solamente que lo que se pensaba sobre la discapacidad ha cambiado. El modelo de prescindencia viene antiguamente de esta idea de la Edad Media, digamos, la época clásica, ¿no? Donde generalmente se le da una connotación negativa al problema de la discapacidad, entendiendo como una carencia eh, que, en cierta forma, limitaba a ese sujeto por nacer o nacido, digamos, ¿no? Y sabemos antiguamente que lamentablemente en ese modelo, en esa percepción de las personas con discapacidad, se tendría o se tendía a sacarlo como una persona con un problema que no se podía insertar en la sociedad, ¿no? Ahí surge un modelo, si se quiere, eugénico, ¿no? Eugenésico, si quiere pensarlo así, eh, que tiene que ver con esta idea de la desgracia, ¿no? En esa época, pensar en alguien con discapacidad era entendido como una persona que parecía una desgracia y por ende, o era una situación de una maldición que había asignado esa familia en un momento histórico. Esto lo vemos desde Grecia y ojo, porque todavía en la actualidad persisten estas representaciones en algunos grupos que tienden a mirar a la persona con un cierto grado de discapacidad como una persona invalidada en sus derechos y en su forma de ser. ¿Sí? Otra cosa que también perduró en este modelo fue la idea de la marginación, digamos, ¿no? Eh, en ese sentido, digamos, sobre todo en el siglo XVI y siglo XVII, junto con el advenimiento de la Edad Media, empieza a verse a las personas discapacitadas como alguien que, por cuestiones místicas o religiosas, vino a pagar la gravedad de sus actos y como consecuencia el Dios, en cierta forma, rigió todo ese castigo divino para que la sociedad tome conciencia de respetar las religiones y los textos sagrados, digamos, ¿no? Eh, Llegó tiempo para poder pasar al otro modelo, que es el modelo rehabilitador, digamos, ¿no? Este modelo rehabilitador surge fundamentalmente en el siglo XVIII, siglo XIX, con el advenimiento de la ciencia, y tenía como objetivo, digamos, esto lo plantea Agustina Palacio, ¿no? Un texto que habla fundamentalmente de la historia de la discapacidad, que hay que tratar de entender la discapacidad no de esta connotación religiosa, sino darle un estatus más científico, digamos, ¿no? Y ya empieza a nombrarse en términos de salud y enfermedad, ¿no? A considerarse modificable o curable, digamos, ¿no? A través
de un reconocimiento de diagnóstico que podía llegar a un cierto grado de normalización. Este concepto de rehabilitación, digamos, ha sido pensado también a nivel pedagógico, digamos, ¿no? La escuela también se ha pensado como una forma de insertar socialmente a los niños y a los jóvenes, digamos, para que se adecúen a las normas sociales, ¿no? O sea, que este concepto que viene del saber médico hegemónico se extrapoló a otro ámbito. Por eso hay muchos sociólogos, inclusive, que lo han planteado en términos, cuando analizan la sociedad, como Durkheim, por ejemplo, lo analiza en términos de organicidad, digamos, ¿no? Como si la sociedad fuera un órgano, digamos, ¿no? Es decir, extrapolan conceptos de la medicina al ámbito de los fenómenos sociales, digamos, ¿no? Es indudable que este modelo, digamos, tiene una idea de rehabilitar para que se puedan desarrollar y dejar de lado esas capacidades residuales, ¿no? Que en cierta forma hasta ese momento eran consideradas inútiles, ¿no? Eh, y se piensa ya dentro de este modelo un poco un acto más humanitario que empieza a verse a las personas con derechos y con políticas de Estado tendiente a incluir, digamos, ¿no? No en la inclusión como lo veíamos nosotros, sino generar instituciones, ¿no? Esto, como David Kagan habla de instituciones totales, acá también hay que pensarlo así, en términos de decir, bueno, si hay personas con discapacidades, escuelas para niños con capacidades especiales o capacidades diferentes. El ejército, los correccionales o los servicios penitenciarios, también como instituciones totales, tienden a reparar o reacomodar o readecuar esos sujetos para que se inserten socialmente, ¿no? Pero siempre que hablamos de discapacidad dentro de este saber médico, se lo ve como una desviación al funcionamiento normal, digamos, ¿no? Y por ende, al ver un mal funcionamiento hay un déficit, ¿sí? Que deben buscarse todos los medios terapéuticos para poder recuperar. Desde ese lugar las instituciones monovalentes también están pensadas como instituciones que tienden a reparar y readecuar. Por eso está bueno que puedan ver, que puedan entender, digamos, por qué hay que ser cuidadoso a la hora de entender de qué tipo de discapacidades hablamos cuando nos posicionamos sobre las problemáticas que tienen que ver déficits escolares, que tienen que ver con padecimientos mentales y toda una serie de cuestiones, porque por lo general dentro de esta visión se tiende a la normalización de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que todos funcionen más o menos adecuadamente de acuerdo a lo que hace la mayoría, digamos, ¿no? Hay una idea de integración, ¿sí? Sobre todo desde esta perspectiva, que también perdura actualmente, es la idea de, bueno, hay que insertarlo en las escuelas especiales para que puedan aprender las falencias o carencias que han tenido en su proceso de crecimiento, digamos, ¿no? Es cierto que gracias a estos avances de la ciencia y del conocimiento, las personas empiezan a tener mayor inserción, mayor inclusión en la sociedad, digamos, ¿no? Pero pensémoslo que desde este paradigma se posiciona al otro como carente, ¿no? Como que sale de la norma y que por ende hay que reinsertarlo socialmente. Los servicios penitenciarios, ¿no? Las cárceles, las instituciones escolares, los institutos psiquiátricos, digamos, ¿no? Todas esas instituciones tienden a función de reparar el daño, digamos, ¿no? Y el modelo social es un poco el que más más respeta el tema de los derechos humanos, principalmente porque está un poco en contraposición de los modelos anteriores, digamos, ¿no? Y surge fundamentalmente en la década de los 60, ¿sí? Eh, y hay un cambio en la mirada casi total de lo que se pensaba. Ya no se dice que es por la carencia en sí, sino, y esto lo plantea Palacio, como para poder citar un autor que me parece relevante, que es pensar, por ejemplo, que la discapacidad no son por factores religiosos ni científicas, sino sociales. ¿Sí? Es decir, que la discapacidad no está en el otro, sino en un entorno social que delimita, que excluye, que no posibilita, digamos, ¿no?
Entonces, no tiene que ver con una carencia o falencia del cuerpo del sujeto que lo padece, sino de los insuficientes recursos sociales y culturales que excluye a alguien que es distinto, ¿no? Entonces, este modelo desafía la noción instituida de normalidad, ¿no? ¿Qué es normal? Lo que es normal para uno puede no serlo para otro, ¿no? Entonces, hay que empezar como a darle un valor agregado, porque de este paradigma lo que se intenta principalmente es empezar a vivir con la diversidad y aprender a ser más tolerantes con la diferencia, ¿no? Todos somos iguales también, pero somos diferentes. Podemos decir que la diversidad es una cuestión inherente al ser humano, ¿no? Inclusive desde el punto de vista de las especies, ¿no? Que no todos somos iguales. Por eso podemos decir que la diversidad es inherente al ser humano, ¿sí? Y con respecto a las personas con discapacidad, ¿sí? Lo hacemos con esta idea de romper estas cuestiones de lo no diferente, sino que lo diferente están, ¿no? Eh, hay que, en la etimología de la palabra, hay que ver un poco también discapacidad y lo que se conoce como diversidad funcional. Lo que se tiene que ver en realidad es qué es lo que ese sujeto puede hacer, ¿no? Cuántas de las cosas puede hacer más que pensar en la carencia, digamos, ¿no? En la medida en que yo reconozco las capacidades del sujeto, lo estoy emancipando, lo estoy reconociendo como sujeto de derecho y lo estoy potenciando para que desarrolle todas sus capacidades y pueda regular su propio cuerpo, ¿no? Entonces, hay dos conceptos que se entremezclan, que es deficiencia y discapacidad. Eh, el concepto de deficiencia hace referencia a una limitación o una pérdida, que puede ser parcial o total, digamos, de un miembro, o de un órgano, o de una persona, o de un sujeto, ¿no? En cambio, el de discapacidad tiene que ver con esta desventaja o restricción de la actividad causada por la sociedad, digamos, ¿no? Es decir, la vida presenta un montón de dificultades y las personas tenemos que aprender a reconocerlas, digamos, ¿no? En cualquier sociedad es condición necesaria poder aprender a convivir con las diferencias, ¿no? A través de la inserción, del juego, de la creatividad, ¿no? Las personas con discapacidad, digamos, tienen los mismos derechos, es decir, que la limitación de una discapacidad, ya sea funcional o no, no debe limitar el derecho de la persona a ejercer ese derecho, digamos, ¿no? La forma de su sistema, de este modelo, se vinculan a un trabajo ordinario de inserción social, digamos, ¿no? El papel que tiene la sociedad para poder respetar, avalar y entender que las personas somos diferentes, ¿no? Por eso Palacio remarca tres supuestos que para nosotros son básicos dentro de este paradigma, que es toda vida humana, con independencia de la naturaleza o la complejidad de su diversidad funcional que le afecte, goza de valor de dignidad. Es decir, que todos los seres humanos somos dignos. Toda persona, cualquier sea su naturaleza o su complejidad de diversidad funcional, debe tener la posibilidad de tomar decisiones que le afecten en lo que le atañe a su desarrollo como sujeto. Y por ende debe permitirse tomar dichas decisiones. Las personas etiquetadas, y pensémoslo esto también con las cuestiones de la salud mental, gozan de derecho para participar plenamente de actividades económicas, políticas y sociales, ¿no? El surgimiento del modelo social se plasma en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y desde ese lugar, nuestro país, que ha firmado este convenio, tiene un carácter, digamos, nacional, digamos, ¿no? A mí me parece que en Argentina, cuando hablamos en Argentina, ya vamos a ver que particularmente tiene una historia en relación a la construcción de lugares y espacios para trabajar el tema de la discapacidad, y que se han ido como fortaleciendo a lo largo de la década de los 50 y posteriormente en estas últimas décadas, digamos, ¿no? Porque desde estas últimas décadas se ha tratado sobre todo de enfocar la inclusión, propiciar espacios donde los sujetos son centrales en la hora de tomar decisiones y generar políticas y acciones que tiendan a la inclusión social, ¿sí? La dictadura militar en el año 76 derogó la ley 20.923 y también persiguió a muchos militantes con discapacidad, ¿no?
que posteriormente, como hecho histórico que después también remarcó, en el año 2005, José Poblete, que fue una persona digamos, desaparecida en la dictadura militar, y que fue una persona muy comprometida con lo social y con la necesidad de ser respetado por su libertad, fue desaparecido, y en compensación con eso, digamos, se creó, después de la dictadura militar, digamos, un sistema de protección integral para los discapacitados, ¿no? Hoy tenemos dos leyes que son clave, que la vamos a conocer, la 2923 y 22431, donde pueden sintetizarse algunas diferencias, ¿no? La ley 2093 fue producto de la participación activa y de incidencia política de las personas con discapacidad en el periodo de la democracia, mientras que la ley 22.431 fue impuesta durante la dictadura cívico-militar, ¿no? La ley 2923 promovía la intervención del Estado, es decir, que el Estado debía hacerse cargo de desarrollar políticas públicas y coordinar acciones para generar mayor inclusión social, ¿no? La ley 22.431, que se refiere a las cuestiones de la dictadura militar, le decía que el Estado debía prestar servicio, ¿no? Pero no como una obligación, ¿no? La ley 2923 disponía de un cupo laboral para que las personas con discapacidad pudieran ingresar con un 4%, en tanto que la ley solo obliga a ocupar cargos de menos proporción con personas de discapacidad, es decir, que no estaba establecido cuánto pudieran ingresar. Y también pensando que la ley 2023 disponía la creación de una Comisión Nacional de Discapacitados dependiente del Ministerio de Trabajo, ¿no? Con facultad de dictaminar normas que favorezcan a las personas con ciertas dificultades, ¿no? Por supuesto, la llegada de la democracia, y fundamentalmente a través del Poder Ejecutivo Nacional, el 1101 del 87, empieza a crear una comisión asesora para la integración de personas con discapacidad, ¿no? Este comité asesor tiene como funciones centrales generar acciones de organización, asesoramiento para que el Estado empiece a preocuparse y tomar la importancia del papel que tiene las discapacidades, ¿no? Y hablamos de discapacidades no solamente llevado al campo de algo funcional, sino también de lo mental, digamos, ¿no? Y en el 1960, en Estados Unidos, ya se establecen a nivel internacional ciertos reclamos sociales, a partir fundamentalmente de la guerra de Vietnam, de empezar a generar acciones para incluir a las personas con estos, como consecuencias de la guerra y de las consecuencias de la guerra, ¿no? Y es importante diferenciar, ¿no? Dos conceptos clave, que es incapacidad, autonomía y autodeterminación, ¿no? Autonomía tiene que ver con la independencia respecto al otro, y la autodeterminación, capacidad para funcionar adecuadamente por sí mismo, ¿no? Hay que pensar que las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir su vida con dignidad, ¿sí? Educarse para la autodeterminación y habilidad en la inclusión social. Retomando el recorrido de las características de las luchas sociales que se fueron dando a lo largo de la historia, y que, bueno, por suerte, están como empezando a revalorizarse, digamos, ¿no? Y como punto central del avance de la ciencia y fundamentalmente de los derechos humanos, hablamos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente, empiezan los tratados internacionales a tener peso constitucional, y por ende deben ser implementados en distintos organismos, y el Estado debe garantizarlos. Bueno, este es un poquito los conceptos centrales que quiero compartir para que ustedes vayan repensando algunas de las cuestiones que vamos analizando en este proceso. Así que dejo abierto el debate para poder pensar y poner en el foro algunas cuestiones que sean centrales para seguir trabajando sobre ello.